Pero vamos a pasar ahora, hermanos, para que en este tiempo que nos queda, hablar, hermanos, de la siguiente parte que toca del curso. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna duda de la razón del por qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Del por qué estamos enseñando y por qué, hermanos, quizás estamos enseñando algunas cosas que a lo mejor no sean muy familiares para otros. Mm, Lamentablemente, hermanos, antes de iniciar con la otra sección del curso, del estudio, perdón, en muchas iglesias pasa eso también, hermano. Nos hemos tomado tan a la ligera quienes están enseñando y ponemos a gente a enseñar porque tiene ciertas, no sé cómo se le digan, cualidades para hablar y ya por eso creemos que puede enseñar. Sin embargo, por allá está un hermano que no tiene tantas cualidades para hablar, que incluso se le dificulta hablar, pero tiene un compromiso tremendo con leer la Biblia, con escudriñar la Escritura, con el conocer y estudiar más de cuestiones teológicas, el aprender a principios hermeneuticales y manejar, hermanos, entender la Biblia en su contexto histórico, gramatical y en el contexto redentor también, que no le ponemos muchas veces atención a eso. Yo tengo un compañero del seminario, hermanos, que tiene problemas para hablar, casi como yo, así, tartamudea un poco mucho más que lo que hago yo, pero tiene una capacidad tremenda, hermanos, para analizar los textos bíblicos. Tremenda, hermanos. Pero se le dificulta el hablar y aún así enseña, hermano. Entonces, no es el que hable bonito, no es el que hable bonito, el que pueda hacer reír a la gente, el que pueda entretener. Es el que sabe interpretar la Biblia. ¿Sí? Y todavía el que sabe interpretar la Biblia cumple, hermanos, con los criterios que demanda la Biblia para eso. Bien, entonces, hermanos, vamos a continuar y vamos a presentar para seguir con la sesión y tratar de sacarla el día de hoy, hermanos. Esta es la sesión número 3, hermano. Se llama, igual seguimos con el Predicando los Perdidos, pero hermanos, el título lo tomé de un libro que recomiendo muchísimo que lo lean, hermanos, y la enseñanza parte mucho de ese libro. El libro se llama, hermanos, Dos cosas que debo hacer para ser salvo. Es un libro, hermanos, que no es evangelístico, es para enseñar a evangelizar. No está en PDF, hermanos, legalmente no está en PDF, pero es buenísimo ese libro, hermanos. Lo escribe el doctor Sam Waldron. Es muy bueno. Lo recomiendo mucho si alguien tiene la posibilidad. De hecho, creo, hermanos, que el día de mañana van a poner ofertas en una librería. Si alguien quiere aprovechar esas ofertas y a lo mejor conseguir algunos buenos libros, me dice y a lo mejor mañana podemos conseguir estos libros, ¿no? Yo voy a traer una revista teológica que acabo de pedir y espero en ese mismo pedido poder traer más cosas, ¿no? Pero la enseñanza de hoy, hermanos, es esta, hermanos, predicando a los perdidos, dos cosas que debo hacer para ser salvo, hermanos. No te asustes, hermanos, no es predicación, no es salvación por obras. Vamos a ver el contexto de lo que estamos hablando y vamos a saber si es real o no es real. El propósito de la sección, hermanos, de esta es brindar los conocimientos necesarios para comunicar de forma correcta el Evangelio. Es decir, hermanos, en las otras sesiones ya vimos las cuestiones teóricas. Aquí vamos a ver cómo lo vamos a llevar en algún sentido, hermanos, a relacionar esa teoría con lo que el Evangelio demanda que hagamos y poderlo llevar a la práctica. ¿Sí? Y lo otro, hermanos, persuadir, hermanos, a todos de la idea de que nadie se salvará a menos que haga las dos cosas que nos habla Hechos capítulo 20, versículo 21. ¿Y qué cosas son estas que nos habla Hechos capítulo 20, versículo 21? Hermanos, Hechos capítulo 20, versículo 21 y 22, hermanos. Creo que es el 21, hermanos, no estoy bien seguro. Si tiene su Biblia por ahí alguien, me pudiera corregir, hermanos. Pero dice esto, hermanos. Dice, testificando solemnemente, sí es el 22, creo, hermano. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
El apóstol estaba, hermanos, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, sobre el arrepentimiento para con Dios y la fe para nuestro Señor Jesucristo. Estas son las cosas, hermanos, que uno tiene que hacer para ser salvos. Arrepentirse para con Dios y tener fe para con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, no debemos confundir hacer con obras para la salvación. Esto tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos. El hacer que la Biblia nos habla no son obras para salvación. ¿Sí? Y vamos a ir viendo esta parte, hermanos, ahorita. La Biblia, hermanos, claramente enseña que no somos salvos por nuestras propias obras o por nuestros propios actos. ¿Sí? Ya hay muchísimas citas que nos enseñan esto. Podemos ir, hermanos, a una de las citas que está ahí, por ejemplo, Tito, capítulo 3, versículo 5. Estoy abriendo mi Biblia, hermanos. Tito, capítulo 3, versículo 5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, entonces la Biblia claramente nos enseña, y ya lo sabemos, hermanos, y los hemos estudiado mucho, que no somos salvos por nuestros propios actos. ¿Sí? Entonces no debemos de confundir ese hacer que estamos hablando con obras para la salvación o para obtener esa salvación, hermano. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 19:30, consumado es. Y cuando dice consumado es, hermanos, es que todo lo necesario para nuestra salvación había sido hecho. ¿Sí? Él lo hizo. El lema de la reforma, hermanos, de las 5 solas, hermanos, hace referencia a eso, hermanos. Solo gracia, solo Cristo y solo fe. Y hace referencia a eso, hermano, que fue consumado. Solo en Cristo, solo por gracia y solo por fe. El Evangelio, entonces, hermanos, como les comentaba, no se trata de nosotros, hermanos, ¿sí? No se trata de lo que Cristo hizo, no se trata de nosotros, ¿sí? El Evangelio, en primer lugar, hermanos, se trata de lo que Cristo hizo para salvarnos. Entonces, hermanos, recomendación práctica número 1, hermanos. Cuando te toque predicar la palabra o cuando te toque predicar el Evangelio al aire libre, no hables de ti. Habla de Cristo y lo que Él hizo. Eso es lo único importante. Muchos pudieran decir, hermano, es que a veces un pequeño testimonio de nuestra vida puede ser suficiente para convertir. No, nunca. Ahora, hermanos, si estás conversando en forma privada con alguien, ¿sí? Y te comenta él y te pregunta, oye, pero, ¿y a ti qué cosas cambió Dios en tu vida? Pues entonces sí, ahí sí le comparto. No, es que mira, yo antes era así, así, así. Pero estamos hablando de predicar, hermanos, ¿sí? La palabra, predicar el evangelio al aire libre. Tenemos que enfocarnos única y exclusivamente en Cristo. Les digo esto, hermanos, porque lamentablemente se ha enseñado en muchas iglesias. Con que comentes un poco de tu testimonio, o sea, es suficiente. No, hermanos, tu testimonio no sirve para nada. Hay dos tipos de hacer, hermanos, ¿sí? Tenemos que tener bien en claro eso. Hay cosas que el evangelio demanda que hagamos. Pero estas cosas, hermanos, que el Evangelio demanda que hagamos, están a un nivel completamente distinto a la obra de Cristo. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro, hermanos. Están en otro nivel. La obra de Cristo está en otro nivel, hermanos. Por ejemplo, hermanos, el joven rico. La historia del joven rico, hermanos. ¿Qué pasó con el joven rico? Todos la conocemos, hermanos, ¿sí? El joven rico le dice a su padre, padre, dame la parte que me toca para poder ir a vivir mi vida. ¿Qué hizo el muchacho, hermanos, este joven? Fue y se gastó todo, ¿sí? Fue y se gastó todo. Y después que estaba en la ruina completamente, cae en cuenta y dice,
ay, mira todo lo que estoy sufriendo aquí y en casa de mis padres, ¿sí? Hasta los sirvientes más bajos tienen más cosas que yo. Y yo mira lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué hizo el joven rico, hermanos? Levanta él y va con el padre, ¿sí? Sin embargo, ¿con qué se encuentra, hermanos? Que el padre lo estaba esperando, dispuesto, hermanos, y el padre seguramente, hermanos, estaba confiado y sabía que el hijo iba a regresar en un momento, pero estaba esperando que el hijo regresara. ¿Sí? No sé si me explico, hermanos, en ese sentido, hermanos. ¿Sí? El hijo no tenía nada que hacer, ¿sí? Para convencer al padre de que lo aceptara de regreso. Inclusive el hijo ni habló, hermanos. Solamente cuando el padre vio al hijo que venía, el padre corrió a él. El hijo no tendría que hacer nada, porque ya tenía el padre, hermanos, dictaminado o pensado él, que si el hijo regresaba, iba a ir a él y que iba a regresar. Pero lo que sí tenía que hacer el hijo, hermanos, levantarse y caminar hacia el padre. Entonces, son dos formas de hacer distintas, hermanos. Por ejemplo, hermanos, cuando alguien arregla un carro, ¿sí? Vamos a suponer que el carro no prende y lo llevas al taller, ¿sí? Y el mecánico te dice, mira, lo arregla el mecánico, arregla el carro y te dice, mira, ya quedó el carro, está listo, ya no hay nada que hacer, únicamente prenderlo. Qué lógico suena eso, ¿no? O sea, ya no hay nada que hacer, tienes que prenderlo, pero el prenderlo es un hacer, pero también no hay nada que hacer. Entonces, no hay nada que hacer, pero hay algo que hacer. En el Evangelio pasa igual, hermano, ¿sí? Para la salvación del pecador, no hay nada que hacer. Sin embargo, Dios demanda, ¿sí? En la predicación del Evangelio, que se hagan dos cosas, que es arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esas obras son de Dios, estamos completamente de acuerdo. Dios las pone en nosotros para hacerlas, pero ahorita vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Ahora, estos tipos de hacer, hermanos, se relacionan mucho con la distinción entre la ley y el Evangelio. Hermanos, ahorita les comentaba, no es correcto, hermanos, aunque yo sé que en muchas partes así pasa, pero no es correcto, hermanos, que alguien enseñe, que alguien predique, si no sabe interpretar la Biblia. Y para saber interpretar la Biblia, hay métodos de interpretación. Ojo, hermanos, los métodos de interpretación no siempre existieron con el nombre, pero siempre han existido. A lo mejor lo hacían, hermanos, pero no sabían que se llamaba así. ¿Sí? El sistema de interpretación, hermanos, bajo el que cree históricamente la iglesia y que por durante 19 siglos el cristianismo lo ha adoptado como el sistema de interpretación correcto, es algo que se le conoce como el sistema de interpretación pactual. ¿Sí? Así se le llama a ese sistema, sistema de interpretación pactual. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la Biblia está enseñada en pactos, a través de pactos, o desarrolla la historia de la redención a través de pactos. En la iglesia ya hemos hablado de eso y vamos a profundizar más cuando lleguemos al capítulo 7. ¿Sí? Pero eso es un sistema de interpretación que ha sido el más antiguo. No voy a hablar de los sistemas de interpretación, hermanos. Lo único que quiero hacer referencia, hermanos, es de que esos dos tipos de hacer se relacionan con la distinción entre ley y el evangelio. Y esa distinción, hermanos, entre ley y el evangelio es la base del sistema pactual. ¿Sí? Hay dos grandes pactos en los que se divide la historia de la redención: el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ojo, hermanos, no estamos haciendo referencia al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aunque pudieran ser sinónimos, pero no son lo mismo.
Estamos refiriendo, hermanos, antiguo pacto, pacto de obras. Nuevo pacto, pacto de gracia. Antiguo pacto o pacto de, o pacto de obras, ley. Nuevo pacto o pacto de gracias, evangelio. ¿Sí? Y siempre se ha presentado así, hermanos. Y tenemos que ver cómo cada uno de los pactos que se presentan, tanto el noético, el abrámico, el mosaico y el davídico, apuntan a estos, hermanos, algún sentido, ley y evangelio, ley y evangelio, ley y evangelio. Entonces, esos tipos de hacer, hermanos, se distinguen en cuanto al hacer de la ley y el hacer en un sentido del evangelio. No debemos de separar algo bien importante también, hermanos. Cuando estamos predicando el evangelio, la gente responde al evangelio. No debemos separar el hacer con las manifestaciones del corazón, de las manifestaciones del corazón. Cuando nosotros predicamos el evangelio, hermanos, y predicamos a alguien que se arrepienta y ponga su fe en el Señor Jesucristo y no lo manifiesta de corazón, es muy probable que ese sea un arrepentimiento falso, no es verdadero. Tenemos que aprender a distinguir, hermanos, cuando es emocionalismo puro, ¿sí? Pero el arrepentimiento que no se manifiesta del corazón. Por ejemplo, hermanos, ¿qué pensarías tú de alguien que dice, no, yo me he arrepentido de mis pecados y tengo fe en nuestro Señor Jesucristo, pero no se congrega o no ama a su prójimo o sigue mintiendo de forma descarada? ¿Sí? ¿Qué pensarías? Que fue falso, ¿verdad? Fue falso, completamente, hermano, fue falso, no fue real. El corazón, hermanos, tiene que manifestar, ¿sí?, esos haceres, hermanos. La predicación actual, hermanos, enfoca mucho en solo hacer. Esto también tenemos que tener cuidado, hermano, sin importar que esté separado de las manifestaciones del corazón. No es hacer por hacer, es un hacer que salga del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón mana la vida, hermanos, porque el corazón es el que ha sido renovado por la obra de Dios en nuestra vida. Es un hacer de corazón, hermanos. El arrepentimiento y la fe son obras del corazón, ¿sí? Pero aunque son obras humanas, aquí tenemos que diferenciar, hermanos. Aunque son estas obras humanas en algún sentido, no surgen de corazones no renovados. Ejemplo, Judas Iscariote, hermanos. Judas Iscariote, ¿se arrepintió de haber entregado al Señor Jesucristo? Sí. Sí se arrepintió, hermano. Sí se arrepintió. Inclusive lloró. Y fue y entregó las piedras, las monedas. Pero era un arrepentimiento verdadero. ¿Venía del corazón? ¿O de un corazón renovado? No. Nunca, hermanos, venía de un corazón renovado. ¿Qué hizo Judas, hermanos, cuando se arrepiente? Llora, vaya, entrega las piedras, se cuelga. Ese arrepentimiento, hermanos, no iba acompañado de un corazón renovado. Entonces, cuando predicamos el evangelio, hermanos, y predicamos el arrepentimiento para con Dios, debemos, hermanos, verificar que si la persona responde, venga de un corazón renovado. ¿Va a ser inmediato? No. Pero la primera señal, ¿cuál va a ser? Buscar una iglesia. Buscar una iglesia va a ser la primera señal, hermanos. De esto va a ser buscar una iglesia. Buscar aprender más, buscar conocer más. ¿Qué pasó, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, con estos discípulos de Juan, el Bautista, que vieron a Jesús que iba, hermanos, que uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro, uno de ellos era Andrés, muy probablemente el otro era Juan, el apóstol. Pero ¿qué pasó con ellos cuando vieron y escucharon de Jesús? Pues lo primero que hicieron fue que en cuanto vieron a Jesús, quisieron ir a la morada de Jesús. Señor, dinos dónde moras.
Y el Señor Jesús les dice dónde mora, y van ellos y pasan toda la noche con él. Y después de pasar toda la noche con él, Andrés, ¿qué es lo primero que hace? Sale y le comunica a Pedro que había encontrado al Mesías. Y Pedro viene a Jesús y ve al Mesías y es convertido. Y ahí dice, Cefas, tu nombre ahora será, ahora va a ser Simón, ahora tu nombre será Cefas, etcétera, ¿no? Entonces, eso, hermanos, es parte de lo que tenemos que hacer nosotros al momento de predicar el Evangelio, ¿no? Pero asegurarnos que surjan de un corazón renovado. Hacer es algo necesario, hermanos. ¿Por qué usar la palabra ser si puede causar confusiones, hermanos? Muchos podrían decir, ok, estamos entendiendo esto, estamos entendiendo que el arrepentimiento y la fe para con el Señor Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios es necesario, lo estamos entendiendo. Pero ¿por qué no le llamamos de otra manera? ¿Por qué no usamos por qué usamos la palabra ser si va a causar confusiones? Si nos va a decir, oye, pero la salvación es por obras o no es por obras. ¿Saben por qué, hermanos, usamos la palabra ser? Simple y sencillamente, hermanos, porque es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué respondió, hermanos, el apóstol Pablo al carcelero de Filipo cuando dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguien se acuerda, hermanos, que quiera compartir? Que el carcelero, ¿qué fue lo que respondió? El carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Cómo dijeron? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Qué debo hacer? El apóstol Pablo, hermanos, le dijo, no debes hacer nada, porque la salvación no es por obras. ¿Sí? No debes de hacer nada. Sabemos, y el apóstol Pablo sabía, hermanos, que la salvación no era por obras. Pero por alguna razón, hermanos, cuando el carcelero le dijo qué debo hacer para ser salvo, le dijo, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. Por algo, hermanos, por algo, ¿sí? Por alguna razón, hermanos. La Biblia, hermanos, nos habla y nos enseña de una doctrina que se llama la expiación sustitutoria. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, de la expiación sustitutoria? Es que Cristo vino y murió por nosotros, pagó por lo que nosotros teníamos que pagar, y de eso la Biblia sí nos habla, pero la Biblia, hermanos, nunca habla de un arrepentimiento o una fe sustitutoria, es decir, que Cristo se arrepienta por nosotros y y tenga fe por nosotros. No, nunca habla, hermano. Nunca lo dice. Entonces, en algún sentido, hermanos, creemos que esas son obras. Cuando estudiemos la confesión, hermanos, vamos a hablar de las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. La fe y el arrepentimiento, hermanos, son obras que, si bien es cierto, las preparó Dios de antemano para que nosotros anduviéramos con ella, entre ellas, como hijos de Dios, pero son obras que nosotros hacemos en el sentido humano, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué debo de predicar en el Evangelio? Hablar de esas dos cosas que se deben de hacer para ser salvos. Pues simple y sencillamente, hermanos, porque es el ejemplo que la Biblia me da. Es el único ejemplo que la Biblia me da. El ejemplo nunca me dice, diles a los que le estás predicando el Evangelio que no necesitas hacer nada. O diles que hagan lo que tú hiciste. O diles que levanten la mano. O diles que hagan esta oración. No, hermanos, la Biblia siempre nos dice que se arrepienta para con Dios y que ponga su fe en el Señor Jesucristo. Esa es la forma de predicar el Evangelio. Pero, hermanos, tenemos que ver que quiere ser salvo, que ellos entiendan también que quiere ser salvo, hermanos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, y esto va relacionado con saber interpretar la Biblia, hermanos. Nosotros, para definir la palabra ser salvo, hermanos, debemos centrar la atención en cómo el Nuevo Testamento hace uso de estas palabras. La palabra ser salvo, hermanos, aparece 106 veces en el Nuevo Testamento. Algunos afirman que son 110, pero se usan como sinónimos y en otros casos, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo, hermanos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra
Ser salvo se utiliza para referirse a dos tipos de salvación muy diferentes, hermano. Y en estos tenemos que poner mucha atención. Hay textos, hermanos, en los que se utiliza para hacer referencia a la salvación de enfermedad o de muerte, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, Mateo, voy a ir para allá, hermanos, para leerlo. Mateo, capítulo 8, versículo 25. Dicen los discípulos, hermanos, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué estaban manifestando ahí los discípulos, hermanos? Un temor. ¿A qué? ¿A la ira de Dios? No, hermanos, a morir. ¿Sí? Otro texto, hermanos, ahí mismo en Mateo, caminamos un poquito más adelante, capítulo 9, versículo 21. Dice, hermanos, este texto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Habla de la mujer que tocó el manto de Jesús, hermano. Ojo, hermanos, muchas veces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, al momento de interpretar la Biblia. Muchas veces agarramos este texto y como suena muy bonito, alegorizarlo y hablar de una salvación y de la fe que tenía para salvación esta mujer, lo queremos usar para decir, mira, en ese momento la mujer fue salva. Aquí no nos está diciendo si la mujer fue salva o no fue salva. Nos está diciendo, hermanos, cuando habla, seré salva. Nos está diciendo, hermanos, que será salva de una enfermedad que la mujer tenía. ¿Sí? No nos está hablando de salvación. ¿Fue salvo o no fue salva? No lo sabemos, hermanos. Aquí no nos dice. Pudiéramos sugerir que sí, pero aquí nos está diciendo, hermanos, que fue salva de una enfermedad. ¿Sí? Tu fe te ha salvado. ¿Sí? Y dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. Hermanos, este texto, hermanos, no está diciendo de la salvación de nuestros pecados. Está hablando, hermanos, de una salvación por una enfermedad. Ahora, ¿por qué nos está diciendo eso, hermanos? Porque Isaías, capítulo 52 y 53, si mal no recuerdo, voy a ir para allá. Ah, sí, Isaías, la profecía, la profecía de Isaías en el capítulo 52 y 53, ahí viene en el apunte. ¿Sí? Cuando habla que Dios librará del cautiverio a Sión, hermanos, dice, hermanos, perdón, dice en el capítulo 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores. El Mesías, hermanos, cuando iba a aparecer, según la profecía que nos está dando acá Isaías, iba a ser que iba a sanar enfermedades. ¿Por qué razón la Biblia, hermanos, nos habla de muchas sanaciones que hizo Jesús? Para manifestarnos cómo obraba Dios o cómo obraba Jesús la salvación de nuestros pecados. No, hermanos, cuando nos habla de la salvación de las sanidades, nos habla para manifestarnos esa profecía de ese cumplimiento que iba a ser, que el Mesías iba a venir y iba a sanar enfermedades, hermanos. Y tenemos más de uno en los ejemplos que así dan. ¿Sí? Ciegos recibiendo vista. Y muchas veces, hermanos, alegorizamos estos textos para hablar de salvación de pecados. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, al momento de interpretar la Biblia de esa manera y saber, hermanos, cómo se está interpretando. Una vez un pastor dijo, hermanos, y yo lo consideré muy exagerado, pero después me puse a pensar y dije, híjole, ya no sé qué tan exagerado está a cómo está la situación hoy.
Él dice, nadie debe atreverse a predicar. No comparto esto, hermano, ¿sí? No lo comparto. Pero dije, híjole, sabiendo las condiciones en las que está y la ligereza con la que muchos se paran a predicar, pues a lo mejor algo bueno se pudiera sacar de esta afirmación. Pero dijo, nadie debe atreverse a predicar si no sabe griego y hebreo. ¿Por qué? Porque va a interpretar muchas cosas que en el idioma original en que fue escrita la Biblia no significan lo mismo en el español. Y una de esas cosas, una de esas palabras es ser salvo. En algunos se utiliza para ser salvo de enfermedades y en otros se usa para la salvación de nuestros pecados. Mateo 1:21, hermanos. Mateo 1:21 dice, y dará luz a un hijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí sí está hablando, hermanos, de salvación de pecados. Y lo dice claramente. No está hablando de enfermedades, está hablando de salvación de pecados. Vamos a ir a otro texto, hermanos, Romanos 5, 9 y 10, hermanos, ¿sí? Pues mucho más dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Si se fijan, hermanos, estoy usando la misma palabra que usó Jesús para decir a la mujer, eres salva. ¿Acaso es usando la misma palabra? Pero a la mujer le está diciendo, eres salva de tu enfermedad. Aquí el Señor, o aquí Dios, hermano, nos está diciendo que seremos salvos de qué? De una enfermedad, no, de la ira de Dios. ¿Sí? Y el otro texto, hermanos, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto que habla de salvación. Estos textos, hermanos, sí hablan de salvación. Cuando nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio al aire libre, hermanos, cuidemos mucho los textos que usamos para hablar de salvación. Porque no todos los textos que dicen ser salvo hacen referencia a la salvación de pecados. Y esto, hermanos, pasa mucho en los evangelios. En los evangelios, hermanos, puedes encontrar mucho estas cuestiones. Y sobre todo, hermanos, de voz de Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, imagínense, hermano, a lo mejor estamos interpretando un texto y no estamos diciendo lo que Jesús quiso decir. ¿Sí? Sí, hermano Pedro. Hermano, se me vino a la mente cuando mencionó eso, lo que dijo el pastor, que teníamos que saber hebreo y cuál era el otro. Sí, Esos idiomas, pues se me vino a la mente lo que dice el Espíritu Santo habla en lenguas, pues lo traduce al idioma que lo podemos entender nosotros. ok. El Bueno, Espíritu Santo nos revela eso, de poder entenderlo en el idioma de que lo estamos leyendo. el Espíritu Santo, hermanos, sí, en parte sí y en parte no, hermano. Voy a tratar de explicar en parte sí y en parte no. Cuando dice, hermanos, que el Espíritu Santo nos revela, ¿sí? Nos hace ver, hermanos, que el Espíritu Santo nos capacita para creer que lo que la Escritura dice es verdad. En ese sentido, el Espíritu Santo obra en nosotros. Nos capacita para nosotros creer, por ejemplo, que Génesis 1 dice que fueron 6 días de la creación y que fueron literales. El Espíritu Santo nos capacita para creer esto. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo por sí mismo no nos va a capacitar para entender cómo una palabra fue usada en hebreo y una palabra fue traducida al español y que no significan lo mismo. Por ejemplo, hermanos,
lo que decíamos ahorita del ojo de la aguja, ¿sí? Nosotros no podemos esperar, hermanos, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para hacernos ver que el ojo de la aguja del que está hablando el Evangelio no es el ojo de una aguja para coser. Eso no nos lo va a revelar el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos va a revelar que el que tiene riquezas es muy complicado que las suelte por seguir a Dios. Eso nos va a revelar el Espíritu Santo. Pero ¿de qué manera nosotros, hermanos, nos vamos a enterar de que la ojo de una aguja no se refiere a eso? Estudiando, hermano, viendo el contexto histórico donde se desarrolló, viendo la palabra que se utilizaba en aquel tiempo y esa palabra que significaba. En ese sentido, le podría afirmar, hermanos, que el sí y el no. Por eso muchas veces, hermanos, y desafortunadamente ahorita, por ejemplo, hermanos, ahorita yo decía, hermanos, estoy no comparto esta posición del pastor que comentó eso, de que es necesario que alguien sepa griego y hebreo para poder predicar. No lo comparto. ¿Por qué razón no lo comparto, hermanos? Porque ahorita tenemos muchísimo material para investigar, ¿sí? Y poder interpretar el texto de forma correcta, aún sin saber hebreo y griego, ¿sí? Hay muchos recursos, hermanos, ¿sí? Que nos pueden ayudar a eso, a interpretar ese texto. Inclusive, hermanos, hay mucho recurso que sin saber hebreo y griego, hablo de diccionarios, que te traducen la palabra y tú no necesitas saber, pero te la traducen como se usó a través del tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso digo que yo no creo que un pastor necesite saber hebreo, griego y arameo. O sea, qué bueno si lo sabe, ¿no? Qué bueno si lo sabe, pero no creo que sea requisito. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca dice en los requisitos para el pastorado que sepa lenguas antiguas. No dice, no, son otros requisitos los que pide. Ahorita hay muchísimas herramientas, pero que una cosa no nos lleve a otra cosa, pues, a confiarnos en otra cosa. No sé si con eso pudiera responder un poco al comentario. En ese sentido, ¿no? A eso se refiere la luz que nos da el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, bueno, continuamos, hermanos. Entonces, tenemos que identificar cuando predicamos el Evangelio, cuando los textos hablan de una salvación por enfermedad o por el miedo a la muerte y otra salvación por nuestros pecados, hermanos. Ahora, otra cosa que tenemos que tener bien en claro, hermanos, la salvación en el Nuevo Testamento nos es presentada en tres tiempos: presente, el pasado, perdón, presente y futuro. Es decir, hermanos, fue salvado, está siendo salvado y será salvado, hermanos. ¿Sí? El cristiano, hermanos, el cristiano, ¿sí? Fue salvo en tiempo pasado, ¿sí? Hechos 2, por ejemplo, hermanos, volvemos a Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios, dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Nos está hablando de una acción en pasado, ¿sí? En algún sentido futuro, pero una acción que el Señor ya había determinado que estos iban a ser salvos. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En tiempo pasado. Agradó a Dios salvar. Él ya los salvó en tiempo pasado. Pero también, hermanos, habla de que el cristiano estuvo en un proceso de ser salvado. Ahí mismo, hermanos. Dice, porque la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A los que se salvan. ¿Sí? En el 21 habló que los salvó.
Acá está diciendo en el presente a los que se salvan. ¿Sí? Segundo de Timoteo, vamos a ir ahora, 4:18. ¿No? Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Sí? Está hablando, hermanos, de una acción. Ahora también nos habla de un futuro. Mateo 10:22, hermanos. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final será salvo. Estará refiriéndose el Señor Jesucristo aquí que no fuimos salvos en un principio. Únicamente seremos salvos hasta el final. No, hermano, la Escritura sí nos presenta la salvación. Nos las presenta en un idioma que nosotros la podamos entender. Y ese idioma que nosotros la podamos entender es que nos las presente en el pasado, es decir, en el consejo eterno de Dios, que Él logró salvación en nosotros antes, en el presente, que Él está, hermanos, obrando en nosotros esa salvación, y en el futuro, que Él va a obrar esa salvación. Pero no quiere decir, hermanos, que no fuimos salvos hasta el final. Quiere decir que fuimos salvos desde antes, ¿sí? Nos predestinó, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, somos salvos de la ira de Dios contra nosotros por ser pecadores, hermanos. ¿Cómo salva Jesús a su pueblo de la ira de Dios contra su pecado? Pues con su sangre y su muerte, hermanos, es la forma en la que Jesús salva. Esto tenemos que tomarlo en cuenta al momento de predicar el evangelio al aire libre. Pero reconocer a Jesús, hermanos, como el Salvador, comienza con el arrepentimiento para con Dios. Esto es bien importante, hermanos. Para nosotros poder tener la fe en Jesucristo, de alguna manera iniciamos con el arrepentimiento para con Dios. Para concluir, hermanos, aquí, antes de pasar a las conclusiones, quiero hacer, hermanos, un comentario antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, porque ya casi estamos llegando a la hora. No sé si mis hermanos Beto y mi hermano Antonio han logrado ver la sesión pasada, la 2. Si no han logrado, les sugiero mucho que la escuchen, la vean. Mi hermano Pedro va a entender un poquito más esto. Hablábamos de la revelación general y la revelación específica. Mi hermano Pedro se ha de acordar. La revelación general son todas aquellas obras de la creación que dejan al hombre sin excusa y lo presentan como pecador delante de Dios. Aquellas obras que atacan la conciencia del hombre para hacerlo ver merecedor de la ira de Dios. ¿Qué necesita el hombre, sí, para arrepentirse para con Dios? ¿O qué ayuda tenemos nosotros para predicar el arrepentimiento para con Dios del hombre? Conocer la revelación general. Si no conocemos la revelación general, ¿cómo vamos a dejar al hombre sin excusas delante de Dios? Entonces, cuando predicamos el evangelio, hermanos, ¿sí? Al aire libre, ¿por dónde empezamos? Por Dios, por la revelación general. ¿Qué nos muestra la revelación general, hermanos? Nos muestra la gloria de Dios. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos iniciar predicando el evangelio? En las obras de la creación. ¿Dónde conocemos las obras de la creación? En la revelación general. ¿Qué muestran las obras de la creación? La gloria de Dios. ¿Sí? ¿Y qué hace eso, hermanos? Ver a un Dios tan grande, ¿sí? Y en esa revelación general, dejar al hombre sin excusas, porque esa revelación es suficiente para dejar al hombre sin excusas de que ha pecado. Pero sin embargo, hermanos, esa revelación general, sin la obra del Espíritu Santo, se ve únicamente de forma borrosa, como caricatura, no realmente. Cuando el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, ¿sí?
nos manifiesta la revelación especial. ¿Cuál es esa revelación especial, hermanos? La obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la revelación general, ¿a qué me ayuda? A presentar el Evangelio para llevar al hombre a arrepentirse de sus pecados. Y la revelación específica, ¿qué me ayuda? A llevar al hombre a poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ven cómo la sesión, hermanos, pasada se está conectando con esta forma, con el predicar el arrepentimiento y la fe. Esa es la conexión que hay. Ahora, es cierto, ¿sí? Para que esto sea entendido, tiene forzosamente que ser predicado a un corazón renovado. Si no fue predicado a un corazón renovado, la revelación especial, por más bien que la conozcamos nosotros y la prediquemos, no va a causar efecto. Pero si nosotros conocemos la revelación general, conocemos la revelación específica y predicamos la revelación general y la revelación específica en el Evangelio, vamos a llevar a los hombres a que, si son convertidos, si tienen un corazón renovado, se arrepientan para con Dios y pongan la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos, muchas veces no predicamos el Evangelio correctamente? ¿O por qué usamos nuestro testimonio para predicar el Evangelio? Porque ni siquiera conocemos la revelación general y la revelación específica. Y eso muchas veces, hermanos, es delicado. Es muy delicado. ¿Sí? Y entonces, hermanos, un tip, hermanos, para eso, hermanos, para predicar el Evangelio. Cuando vayas a predicar el Evangelio, hermanos, en la última sesión, hermanos, en la sesión 5, ahí voy a explicarles, hermanos, más o menos un bosquejo que tú puedes hacer para llevar, hermanos, una línea al momento de que estés predicando, ¿no? Y que digas, ay, ¿qué presento primero? ¿Qué presento segundo? ¿Qué presento tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto? O sea, que tomen en cuenta. En la última sesión voy a tratar de hacerles ese bosquejo, ¿no? Y que lo podemos subir esa línea. Pero de forma general, hermanos, es eso, hermanos. Conocer la revelación general y la revelación específica. Esa revelación general y esa revelación específica, ¿eh? Relacionarla con el arrepentimiento para con Dios y con la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Porque de esa manera vamos a predicar el Evangelio. Conclusiones, hermanos, de esta sesión. Primero, para ser evangelista, hermanos, necesitas ser salvo tú mismo. Si no eres salvo, no puedes predicar el Evangelio. ¿Cómo? Ahora, oye, hermano, pero hay muchos pastores, lamentablemente así pasa, hermano. Hay muchos pastores que al tiempo uno se da cuenta que no eran siervos de Dios. No voy a decir nombres, hermanos. Hace poco acaba de pasar un suceso con un pastor muy famoso y que murió el pastor y todos lo tenían en un estatus muy, muy elevado, como un gran ministro. Y resultó que este hombre tenía una adicción a la prostitución, hermano. Tuvo muchas mujeres, engañó a su pareja, eh, se le se le comprobaron muchos actos que lógicamente manifestaba que no era salvo. Eh, pero mucha gente fue convertida en la iglesia que él estaba. Ahora, hermanos, que nosotros prediquemos mal el evangelio no limita a Dios, hermanos, para que logre. Dios transforma vidas. Si nosotros no predicáramos, las piedras predicaran. Sin embargo, hermanos, tenemos una responsabilidad de hacerlo bien. Ese es el punto, hermanos. ¿Sí? El decreto de Dios está establecido desde la eternidad pasada. La providencia de Dios, hermanos, ¿sí? Dirige y sostiene todo lo que pasa. Pero en esa providencia, Él la hace que pase de forma tan maravillosa que depende en primera instancia de Él
pero se ejecuta con la responsabilidad en los medios que él usa, que son nosotros, en algún sentido, en la predicación del Evangelio. ¿Sí? Nosotros somos responsables de cómo predicamos el Evangelio. Dios obra la salvación, pero nosotros somos responsables de cómo predicamos el Evangelio. Entonces, hermanos, esto, hermanos, espero yo que no sea, hermanos, una invitación a que no prediques el Evangelio porque te dé miedo. No, hermanos, es tomar en serio la predicación en el Evangelio, pero que te mueve, hermanos, a prepararte más. Esa es la intención, hermanos. Otra conclusión, hermanos, lo que decíamos, hermanos, hay dos cosas que el Evangelio, que demanda el Evangelio del hombre: arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Dios no se va a arrepentir y no va a tener fe por la humanidad. Es responsabilidad del hombre. Somos responsables de eso. ¿Sí? Entonces, esta parte, hermanos, sí es bien importante que nosotros la tengamos bien en clara, hermanos, y no la olvidemos. Vamos a, hermanos, en lo que íbamos a ver de la clase, hermanos, la que tocaba el día de hoy. Esto es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, hermanos, alguna pregunta, algún comentario, hermanos, o si todo está claro. Bien, si todo, Pues la tarea ya la dijo, la tarea, ya la hermanos. dijo, ya dijo el capítulo 19. El capítulo 19, hermanos, yo encargué de tarea, ¿sí? Para que nuestros hermanos leyeran, hermanos. Los invito, mi hermano Antonio y mi hermano tú, Beto, a que lean ese capítulo 19. Hay, hermanos, muchos textos, ¿no? Pero hay dos textos claves, hermanos, para entender lo que es la revelación general y la revelación específica. Porque en la misma sección te explican la revelación general y la revelación específica. Y uno de ellos es el Salmo 19, hermanos. Usted lee el Salmo 19, hermanos, y divide el Salmo 19 del párrafo 1 al párrafo 6, y va a ver que está hablando de la revelación general. Y váyase del 7 al 14 y va a ver que habla de la revelación específica. Ese es el comentario que está haciendo nuestro hermano Pedro, hermanos, de la reflexión. Mi hermano Pedro, que estuvo la clase pasada, seguramente es muy fácil, ¿verdad, hermano Pedro, identificar esa referencia que hace a los dos tipos de revelación, ¿no? Es relativamente muy sencillo, ¿no? Porque lo marca tal cual, ¿no? Y hay ciertas características que usan el texto, hermanos, como, por ejemplo, ¿por qué en la sección 7, del párrafo 7 al 14, habla de la revelación especial y por qué del 1 al 6 de la general? Empezaremos, hermanos, primero porque del 7 al 14, ¿sí? Utiliza la palabra redentor 7 veces y en del 1 al 6 no. ¿Sí? El versículo 7 del capítulo 19, del Salmo 19, 7, habla de la ley en el corazón del hombre, ¿sí? Y acá habla de la creación en el 1, del 19, 1. Y así, hermanos, yo les invito, hermanos, que lo analicen, y así como mi hermano Pedro verán, van a llegar a esa misma conclusión, hermanos, que es importante, hermanos, para entender y interpretar de forma correcta la Biblia, hermano. Son doctrinas, hermanos, que fíjense, hermanos, miren, para no irme más tiempo y no alargar más, ¿qué tan importante es entender la revelación general? Mis hermanos de la iglesia, ¿sí? Hemos estado estudiando la confesión y hemos dicho que el principio del conocimiento es la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que sacar todo lo que conocemos de la Escritura.
Tenemos que partir de ahí. Por esa razón, la Confesión de Fe de Londres, la segunda Confesión de Fe de Londres, el capítulo 1 inicia con la Escritura. Y el capítulo 2 es Dios. Unos podrían decir, oye, pero ¿por qué no inicia con Dios? ¿Sí? Dios es más importante que la Escritura. No es que uno sea más importante que el otro, no, sino que lo que la Confesión está tratando de decir es de que, mira, tu concepto de Dios lo vas a sacar de lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, el principio del conocimiento. Pero a lo mejor no sé si han notado, hermanos, que la confesión, el capítulo 1, párrafo 1, es decir, lo primero de lo primero en la confesión, habla de la revelación general y la revelación específica, diciéndonos que la revelación general no es suficiente. Y le agrada a Dios poner por escrito la revelación especial, que sí es suficiente para la salvación. Pues esa es la importancia. Voy a subir un artículo, hermanos, que acabo de hacer, acabo de terminar antier, hermanos, sobre la revelación general y revelación específica. Lo voy a subir a la página de la iglesia y lo voy a subir a la página de Facebook de la iglesia también. Y se los voy a enviar, hermanos, también. Es un artículo que habla acerca de la revelación general y de esto que estamos exponiendo, hermanos, precisamente, ¿no? Cómo aplicamos la revelación general y la revelación específica a la predicación del evangelio dentro de nosotros y la iglesia. Y se los voy a enviar, hermanos, para que lo lean. Yo espero entre hoy y mañana subirlo y que esté publicado. Bueno, ya lo subí, no lo he publicado, no lo he hecho público, pero espero poderlo hacer, hermanos. No sé si hay alguna duda, hermanos, algún comentario. Bueno, si no hay, hermanos, vamos a orar para finalizar. Y después de orar, pues quedamos despedidos. Y un comentario, hermanos. El próximo viernes no va a haber sesión, porque pues vamos a estar, no sé si mi hermano Antonio también, a lo mejor y sí, pero pues un servidor va a estar ahí en Ures, con todo el favor de Dios, y pues no vamos a poder tener la sesión. Pasaremos de ese viernes que viene al otro a tener la sesión de nueva cuenta, ¿no? O sea, a lo mejor esa semana, si no está en Ures, pues se pueden poner a darle un repaso a las otras, ¿no? Y los hermanos que lo estén llevando de forma sincrónica, pues que puedan ponerse al corriente, ¿no? Con las sesiones. Entonces, vamos a orar, hermanos, para finalizar. Oramos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos en esta noche, estudiando tu palabra, mi Dios, estudiando estas cuestiones que esperamos sean de edificación para nosotros, mi Dios, en el trabajo que nos corresponde como iglesia. Te agradecemos, mi Dios, y te pedimos que seas en cada uno de nuestros hermanos que está aquí, en aquellos también quieran ver el video en otras oportunidades. Mi Dios, te pedimos que de igual manera sea edificación para ellos. Gracias por todo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, pues, hermanos, bueno, detengo la grabación y finalizamos por el día de hoy. Hermanos, que el Señor le bendiga.